el método de los coeficientes para calcular vigas y losas macizas y aligeradas. Y les mandé, y dentro de eso va un documentico también de escalera. Pero esos son uno o dos ejemplos de cada cosa. Normalmente ustedes tendrán que leer las presentaciones, son apenas ¿cómo es? Unas muestras del camino de qué son las cosas principales, pero ustedes no tienen que dejar de leer los textos. Los textos son los fundamentos de donde están los ejercicios largos, donde están las teorías profundas. En una presentación solamente uno dice las cosas importantes con un resumen. Entonces, quiero que lean eso porque en el día de hoy hoy o mañana les voy a mandar un documentico, un problemita para que ustedes lo resuelvan. Tendrán que revisar el documento para ver, es sobre el método de los coeficientes, o sea, calcular una viga o una losa por el método de los coeficientes que da el ACI o da el código, la norma, que sin necesidad de ustedes hacer un cross, una pendiente de población para resolver la viga, ustedes pueden resolver la viga siempre y cuando la viga cumpla algunas características. Una de esas características, que las luces sean iguales o aproximadamente iguales. Digamos, tenemos 3 luces, una luz de 7 metros, otra luz de 6,50 y otra luz de 7 metros, por ejemplo. Si vemos que esas luces no difieren en más de el 20%, podemos utilizar el método. Si vemos que esas luces, esas vigas tienen la misma carga, ¿ya? Y tiene la misma carga, también está cumpliendo. Si la carga viva no es mayor de 3 veces la carga muerta, también está cumpliendo. Si la viga es una viga rectangular, cumple. Si cumple todas esas cosas, entonces ustedes, el código a nosotros nos da unos coeficientes para calcular los momentos y unos coeficientes para calcular los cortantes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con esos coeficientes, según esté apoyada la viga en muro, esté apoyado en viga o esté apoyado en columna, nosotros sacamos unos coeficientes, el código nos da unos coeficientes, nos autoriza técnicamente para hacer esa simplificación. Y resulta que una viga de 3, 4, 5 apoyos que cumpla esas características fácilmente la podemos resolver rapidito, o sea, obtener lo más difícil, hacer su análisis en una forma simplificada. ¿Ya? Eso se necesita muchas veces en el ejercicio profesional nuestro para digamos, un chequeo rápido de una viga, del momento, que tanta, conociendo nosotros la carga de la viga y las luces, un chequeo rápido para ver qué tan bien diseñada podría estar o qué tan rápidamente podemos sacar un refuerzo de esas vigas, tanto a cortante como a momento. Dentro de esos documentos que les mandé, ahí está el método de las... ¿Dónde lo tienen que ampliar? Esos documentos, ese documento tienen que ampliarlo con el código, o sea, con la norma. El título C de la norma. ¿Ya? Ahí mencionan capítulo 13, dependiendo de si están hablando de losas macizas, de losas aligeradas, los están remitiendo a un artículo o a un capítulo o un subcapítulo del código de la norma NSR 10. Ahora, cuando ustedes oigan o vean en los libros que están, pueden tomar libros que le pueden hablar del ACI del 2008. ¿Ya? Esos son
diseños estructurales de un edificio lo que se llama el concreto estructural. Entonces, esa norma 6 del 2008, esa fue la que sirvió de base para hacer nosotros nuestra norma 2010, o sea, la NSR 10. Entonces, cuando estamos hablando de esas dos normas, estamos hablando de normas similares. Simplemente tiene a veces algunas diferencias. ¿Ya? Entonces, a los alumnos que faltaron a la clase pasada por inconvenientes técnicos, inconvenientes de fuerza mayor, como el servicio de energía, porque incluso hubo hasta un vendaval, hubo sectores sin energía. Por eso les mandé ese documento, y ese documento, les refiero que ese documento es el libro de Jorge Segura Franco, que está con la norma NSR 10 y es la 7ª edición. Es muy fácil de bajar y les recomiendo que cada capítulo que estemos viendo, imprímanlo. Esta vez les mandé para que ustedes ya comprobaran de que ahí está la mayoría de los temas que vamos a hacer. Ese que les mandé, ese documento que les mandé, corresponde al capítulo 5. Él, después de ese capítulo, entra en columna y así sucesivamente. Ahí está la mayor parte. También van a tener que utilizar el libro de sismoresistencia, diseño sísmico de edificios según la norma NSR 10 de el doctor Roberto Rochela Watt, del ingeniero Roberto Rochela Watt. Entonces, esos dos textos guía, el texto de Arthur Nilsson, que está en español hasta la edición 12, que está por ahí, común y corriente, que se puede bajar muy fácilmente, que se llama Diseño de Concreto Reforzado. Arthur Nilsson también puede encontrar casi todos los temas, el de columna, el de losa, y sobre todo ese libro tiene una cosa muy buena. Tiene pocos ejemplos, pero tiene una teoría bien sustentada de que la persona lee y queda convencido de las teorías, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es necesario que ustedes se ayuden con las lecturas adicionales a las presentaciones, lo que logramos hacer en las clases virtuales. Se ayuden con los fundamentos de los textos y se ayuden con la web. En la red van a encontrar muchas cosas importantes, ¿ya? Y se darán cuenta que son a veces clases, a veces aparecen son clases, en estos casos clases virtuales que están desarrollando algunos profesores en universidades similares, en Colombia o algún país de Latinoamérica. En el Perú tiene mucha gente que produce mucho en cuanto a ingeniería estructural, ¿ya? Entonces, vamos a ¿cómo es? A tratar de continuar con la presentación que llevábamos la clase pasada, para completar lo que es la teoría de losas macizas en una dirección. Profe, ¿ya puede grabar las clases todavía? No, hoy pedí que me hicieran un correo, que me dieran un correo institucional. Ya precisamente llamé a la universidad porque a mí me dijeron que había Meet institucional, pero me dijeron que no había Meet. Bueno, de todas maneras yo dije que me asignaran un correo institucional y que me mandaran el correo y su contraseña y todo para poder grabar. Pero si alguno de ustedes, esto se puede grabar, si alguno de ustedes lo puede hacer, porque hay
hay un método que presentaron, un video que presentaron cómo se graban cuando no eres MIT institucional, pero es supremamente largo y tedioso, entonces hay que tener otros, pero ustedes que son muchachos jóvenes que están en la onda de la, ¿cómo es? De la computación, de los sistemáticos, si alguno logra, podemos ir grabando. Yo espero que para la próxima clase ya me hayan dado el correo institucional y ya enseguida, porque el que tiene el correo institucional de mí tiene la ventaja que enseguida le sale ahí grabar, ¿ya? Acá no nos sale a nosotros, cuando es la versión libre, ¿ya? Entonces tiene ese inconveniente, entonces ¿a quién le dan ese privilegio? Al que paga, las instituciones educativas, las universidades. Pero parece que acá van a quedar trabajando en la universidad, van a quedar trabajando con Team, que es el de Microsoft. Yo creo que ese hay que tener una cuenta de Outlook o Hotmail para, ¿cómo es? Para seguir. Pero de todas maneras, las clases se siguen presentando. Ustedes tómenle pantallazo a lo que les interese. Hay en esta parte, en este módulo 1 que le llamé, ya se ¿cómo es? Les mandé el módulo 1, es que es la teoría y las aplicaciones de los temas que estamos viendo. Aquí le voy a presentar le voy a presentar la carátula del libro de Jorge Segura Franco, que algunos, por si acaso no la conocen, los que fueron alumnos míos sí la conocen porque yo este texto siempre lo recomiendo. Ya están viendo. El de Franco Segura, profe. Ah, Sí. No se Jorge ve nada, Ignacio profesor. Segura Franco. Bueno, este es el librito. Cuando vayan a bajarlo, no se se ve. pierde. Profe, Muchos de disculpe, pero es que no está ustedes, presentando pantalla. no, No, señor. No. aquí dice que sí. No, profesor, no está presentando. No está presentándolo. Vamos a ver qué pasa. Ahora, Nada, profesor. ah, permítame. No se ve nada, Permítame. profesor. Bueno, permítame yo algo, a ver otra. A ver qué pasa. Ahora sí. Ahora sí se ve.
Profe, si está hablando, creo que no se lo escucha. No se escucha nada. Sí. Bueno, ahora sí me escuchan. Fíjate, es que ayer no sé. Bueno, entonces, volviendo a los conceptos que ya ustedes vieron, la mayoría vieron todo eso con el profesor, hacer un breve repaso rápido por la gente que no asistió. Losas en una dirección quiere decir muchas cosas, o dos o tres conceptos importantes. Una, que se deforma en un sentido, en un solo sentido. Por ejemplo, esta losa que tenemos aquí se estará deflectando en el lado corto, y por esa razón se llama losa unidireccional. También se puede decir que es una losa unidireccional aquella que su relación ancho sobre largo sea menor de 0.5. Eso también es una, ya. La que también se puede decir que es aquella que está armada en un solo sentido. Por ejemplo, aquí va a estar armada aquí verticalmente, y las que van a recibir carga serán las vías que están en esta. O sea, que también puede llamarse que es una losa que recibe la carga, que solo dos vigas cargueras reciben su carga, o sea, lo que transmiten. Entonces, hay varias formas de decir que una losa es. Entonces, las losas que reciben cargas muertas y cargas vivas. Ayer decíamos que las cargas muertas son las que siempre permanecen en la estructura. O sea, su permanencia es estable. Rara vez, por ejemplo, un edificio que se haya hecho por el caso de nosotros, la universidad, rara vez vamos a tumbar los muros. O sea, las cargas muertas van a estar permaneciendo siempre. Las cargas vivas son las de ocupación, esas son las variables. Y de acuerdo a la ocupación que tengan, así tendrán su factor alterando, aplicándosela a la carga viva. Bueno. Entonces, aquí hablamos de dos tablas importantes que quiero que también vayan al código. Al código, esas tablas están en el C95A, y hay otra tabla que es la CR, o sea, está en el comentario 95. ¿De qué habla eso? Habla de las deflexiones que pueden sufrir unas losas, unas que no tienen muros que se puedan, o elementos que se puedan romper por las deflexiones, o sea, afectados por las deflexiones, que es la primera, esta 95A, ¿ya? Nos hablan de elementos, losas macizas y losas aligeradas, y también vigas, ¿ya? Estas tienen unos, ¿cómo es? Tienen unos coeficientes que son la luz entre un número. La luz entre un número. Profesor, se puso la pantalla en negro. ¿Se fue la imagen, profe? No, ya vuelve, pero es que están pidiendo admisión, por eso es que es bueno que
que no encuentro, ahora le doy la respuesta a Ortega. No era que estaba dormido, sino que estaba esperando para que no interrumpieran. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando vamos a calcular una viga, si ustedes recuerdan, para efectos de análisis y para efectos de diseño, lo primero que tenemos que ver es qué altura las losas son lo mismo, porque la losa, qué altura va a tener esa losa, qué altura va a tener esa viga. Recuerden que hay un símil entre losa maciza y viga y losas aligeradas, ¿ya? Que se calculan como si fueran vigas, ¿ya? Entonces, estas dos tablas, por favor, en sus notas de apunte, o resáltenla ahí y van al código y las imprimen. Tabla C9.5A y tabla C.R95. Esta es la del comentario. Esta, ¿para qué? Esta da, dicen que estas tablas son las alturas que pueden tener la viga sin necesidad de nosotros calcularle deflexiones. O sea, sin hacerle chequeo de deflexiones. Y la otra son otras que tienen otros valores diferentes a este. ¿Por qué? Porque las afectan, las deflexiones pueden afectar a ciertas estructuras, ventanas de vidrio, ciertas cosas. Entonces son otros valores ¿para qué? Para calcular la altura. Aquí fíjense cómo se concibe la distribución de carga. Ustedes ven en esta gráfica que estamos viendo ahí que todo lo que son cargas muertas y cargas vivas están como si estuvieran proporcionalmente distribuidas en un área de la losa. Eso es lo teórico. Eso es lo teórico. Pero eso no es la realidad, porque las cargas vivas en un momento se pueden aumentar, en un momento se pueden disminuir o en un momento se pueden redistribuir en una área y están produciendo efectos ¿qué? Diversos. Por eso es que los factores de carga para carga viva son mayores que los factores de carga para carga muerta. Fíjense, antes usábamos nosotros hasta 1.5 para carga muerta y 1.8 hasta 2 se llegó a utilizar en ciertos códigos a las 6 para cargas vivas. ¿Por qué? Porque las cargas vivas son aleatoriamente, son números prácticamente aleatorios. Esos numeritos, factores de mayoración que llamamos, eso ha aparecido de unos estudios estadísticos, se han hecho en las grandes ciudades europeas y aquí en Colombia yo creo que también se han hecho estudios de esos ya de la Universidad Nacional, verificando qué tanto se cumplen las cargas vivas supuestas en los diseños. Y esos valores salen de esos estudios, ¿ya? Entonces, si alguna vez se nos ocurre preguntar por qué eso de los factores mayores para carga viva con respecto a la carga muerta, ustedes se darán cuenta que ustedes le dicen, bueno, es que ahí le vamos a poner, esos muros los vamos a hacer de bloque. Y un bloque eso pesa tanto, y 1 metro cuadrado de bloque eso serían tanto, y tiene una altura de tanto, entonces por metro cuadrado hay tantas divisiones, ustedes pueden sacar con mayor precisión los valores de las cargas de las muertas. En cambio, no tan preciso puede ocurrir lo mismo para cargas vivas. ¿Ya? Las cargas vivas han sido... Entonces, ayer también vimos, en la clase pasada vimos cómo se determinan las cargas muertas. Una de nuestras cosas que vimos en el hormigón 1 o el concreto 1 fue determinación de cargas muertas. Por ejemplo, la carga muerta del peso propio de la losa. El espesor que tenga la losa, ¿por qué? Por la densidad, ¿ya? O por el peso unitario que tiene el concreto.
El mortero de nivelación, decíamos que ¿cuál es el peso específico del concreto armado? ¿Quién me dice por ahí de los 24. 24? Y el mortero 21. El mortero 21 o 22, dependiendo la arena con que esté hecha. Entonces, Pérez Lambraño Giancarlos, ¿está presente en la reunión? Sí, señor. Mire, dígame entonces, ¿cuál es el peso específico del concreto simple? Lo que aparece en tabla, lo que aparece en nuestro código. ¿Será lo mismo el peso específico del concreto armado que el concreto simple? No, señor. Ajá, ¿cuánto es el otro? Más o menos. Eso lo tenemos que saber. ¿Ah? 23, más o menos. 23 y el otro es 24. Y a veces aquí se han hecho algunos estudios en Colombia. Hay zonas en que el triturado es de rocas volcánicas, o sea, de rocas ígneas que son más pesadas. Y por ejemplo en Manizales a veces utilizan el peso específico del concreto armado como 25, ¿ya? Como 25 megapascales por kilonewton por... ¿El peso específico es qué? ¿Cuál es la unidad? 24 sobre metro. Kilonewton metros cúbicos. metros cúbicos, exacto. A multiplicar por el espesor nos quedaría esa carga por metro cuadrado. Esa vendría siendo la carga que vamos a colocarle al diseño de nuestra losa. Tenemos acabados, hay varios acabados. A veces hay acabados, por ejemplo, por eso ponen aquí general, porque a veces usted tira unos acabados en mármol, por ejemplo, pisos en mármol. Tiene mortero, a veces mortero de nivelación, pero a veces ese mortero le vas a aplicar un mármol que pesa 5 o 10 veces o de pronto no te aparece. Entonces, ¿qué pasa? El fabricante o el productor, tú tienes que decirle, o usted tiene que decirle cuál es el peso de tu material. Si desconocemos el material, tenemos que buscar a los técnicos, a los productores que nos digan, porque a veces el material puede cambiar sustancialmente cómo es la carga muerta por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando desconocemos, por ejemplo, una máquina, vamos a colocar una máquina, una cosa que no nos demos valer de quién, de los productores que ya tienen la carta técnica del elemento o del material, ¿ya? Instalaciones eléctricas. ¿Y dónde están todas esas cargas muertas? ¿Dónde las puede consultar las principales? La IDCR10. Y pues, ¿ya qué? A cargas muertas. Aquí les voy a mostrar un cuadrito que les voy a aumentar aquí para que ustedes vean algo. Por ejemplo, las cargas muertas, entonces, estas son cargas vivas. Cargas vivas que están en la tabla B421. Entonces, las cargas vivas son cargas de uso. Entonces, yo puedo tener un uso para oficina, puedo tener un uso de fábrica, puedo tener un uso de garaje, puedo tener un uso de almacenamiento de materiales, ¿ya? Almacenamiento de materiales, y será sustancialmente diferente cada uno de ellos. Para oficina y dentro de una misma tipología de uso, o por ejemplo, oficina, en las oficinas tenemos corredores y escaleras, o los halls que llaman. Tenemos las oficinas propiamente dichas. Tenemos también los restaurantes o cafeterías que pueden tener unas oficinas grandes, unas oficinas que tienen consultorios médicos, centros médicos que tienen ciertas áreas específicas. Entonces nosotros como
diseñadores o como ingenieros estructurales debemos especificar la carga por área cuadrada, ¿ya? La carga recomendada por nuestra. Y volvemos a lo ¿cómo es? A lo hablado anteriormente. Si desconocemos alguna carga, ¿ya? Hay veces que nosotros no conocemos la carga del ascensor, que lo vamos a colocar que viene desde la cubierta, lo colgamos allá en una losa por unos cables y lo bajamos al foso del ascensor. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el peso de esa máquina vacía y sin pasajeros y con pasajeros, ¿ya? Y los aspectos dinámicos que pueda tener y que puedan repercutir en la base donde la colocamos y en la placa arriba donde colgamos el ascensor. O sea, siempre tenemos que estarnos informando de qué, de las cargas. Las cargas generalmente están en los códigos, las principales, no todas están generalmente están en los códigos de las naciones. Si estamos en el Ecuador, generalmente todos estos países latinos que somos colonia de los americanos, nos copiamos del código ACI que ha tenido prevalencia en América, ¿ya? Nos guiamos por el American Concrete Institute, que siempre ha tenido el control de las cargas y sobre todo cómo se deben calcular las edificaciones en concreto, ¿ya? Entonces siempre hay que estar informado de eso. Cargas vivas mínimas. Aquí también, en la clase pasada, aquí casi siempre en las azoteas, o sea, el último piso, ya cuando uno sale de la última placa y esa es placa, a veces nos llevamos sorpresas, porque a veces dicen, no, eso no se va a usar para nada, eso se va a poner para colgar la ropa allá ya. Y entonces usted llega, están viendo, usted llega y le pone 1.8 kilonewton por metro cuadrado. Pero entonces ya el dueño del edificio dice, no, pues vamos a hacer una terraza ya para poner nuestra fiestecita y tal, y ya le enganchan 500 kilonewton por metro cuadrado, ¿ya? Entonces ya le cambiaron el uso y esas cosas son peligrosas, ¿ya? Entonces, desde el diseño nosotros debemos a veces, sin decirle al dueño, curarnos en esas. A veces no solamente la cogen para hacer fiestas, sino que le enganchan otro piso más y le ponen una cubierta, ¿ya? A todos esos peligros está sometido el ingeniero como es calculista en esta zona y sobre todo más en la costa, e incluso en el interior. En el interior mucha gente acostumbra que la familia tiene una casa, entonces se casó el hijo y dice, bueno, ahí tienes el lote ya, echa para arriba, ¿ya? Sin saber si la cimentación y las estructuras como columnas y que continúa dándole soporte son capaces o no son capaces de resistir las cargas. Entonces ya acá vemos la estructura de un edificio, vemos acá una zona abajo de parqueo, vemos las diferentes configuraciones que pueden tener una placa dentro de un mismo edificio. Fíjense que en esta losa del primer piso tiene unas áreas libres cubiertas y siguen acá arriba, y ahí arriba ven como un techito arriba. Eso es lo que yo les digo, que a veces dejan para colgar el foso de los ascensores para que el ascensor llegue, el cual ya hasta acá de servicio hasta este piso, ¿ya? Entonces pueden ser muy variadas las configuraciones estructurales de los edificios. Y la configuración estructural
que tenga un edificio influye mucho en su comportamiento cuando hay eventos sísmicos. Bueno, entonces, ¿cómo se analiza una viga, una losa? Las losas se analizan como una viga. Cuando son macizas, aquí tenemos una seccioncita achurada que dice que 1 metro, ¿no? Y esa viga, esa losa sigue hacia allá, presenta 2 cortes, puede tener varios apoyos. Entonces, esta sección de viga esa sección de losa es una viga, simplemente apoyada. La consideramos ahora acá cuando estamos en el sistema latino y cuando estamos en el sistema MKS, eso lo consideramos como 1 metro de ancho. Y el espesor que calculemos, ya la sección va a ser H por B, donde B va a ser constante, 1 metro. Estas áreas que ustedes ven generalmente se llaman áreas aferentes. ¿Quién me explica qué quiere decir un área aferente? A ver, Mesa. Mesa Rodríguez Humberto. ¿Está en la reunión? Mesa, ¿me escuchan? Profe, Sí, le escucho. yo quiero añadir algo. Cuando yo di hormigón 1 calculaba digamos que las cargas con respecto al área aferente en las columnas y también en las vigas. Sí, es que ese concepto vale para todo. Usted tiene una columna, usted puede buscar el área tributaria o el área aferente que le produce carga a esa columna, también que le produce carga a una viga. En este caso estamos hablando de una losita, ¿ya? Entonces, esa área es la que le tributa el ancho aferente, o sea, qué tanta carga manda a los apoyos, ¿ya? Exactamente. O qué tanta área recae en su área de cómo es de desempeño, ¿ya? También cuando usted toma un edificio, entonces usted hace la mitad, coge los ejes y cada eje del sistema aporticado, usted por la mitad va trazando y después traza y entonces termina haciendo ¿qué? Unos cuadraditos o unos, dependiendo la disposición que tenga la placa, unas áreas que van a tributar aquí a las columnas y que también van a tributar aquí a las vigas. A las vigas. Así para sean, las vigas creo que sean alineadas. Son unas diagonales, ¿no? De 45 grados. A veces tributan como si fueran trapecios, ¿ya? Exactamente. Cuando son losas en dos direcciones armadas. De 2 direcciones, sí. A veces tributan ya como en forma trapezoidal. De todas maneras, ¿qué se hace? Uno está buscando que a ver esa carga que dispone. Usted sabe que la placa va a recibir las cargas. Esa es la función. Y otra función que tiene una losa es que primero distribuir las cargas y también servir de ¿qué? De diafragma. O sea, cuando viene un sismo, cuando hay algo que la empuje, ya una explosión que ella le va, por su rigidez, ella va a tratar de moverse en su plano, ¿ya? Entonces, si fuera ese elemento muy débil, o si fuese muy débil, ¿qué pasaría? Se rompería la estructura. Entonces, eso debe ayudar a distribuir ¿qué? Las fuerzas horizontales, ¿ya? Debe ayudar a eso. Entonces, el ancho aferente no es sino el área que tributa una viga o cualquier elemento estructural para una estructura secundaria o para las columnas, ¿ya? Eso es un área
aferente. También se llama área tributaria, que quiere decir tributar cargas, vaciar, descargar cargas. Eso también se empieza a ver desde que uno da resistencia a materiales. Uno le pone unas viguitas a los alumnos para que ya vayan conociendo los perfiles y le dice, bueno, esto soporta 5 kilonewton por metro cuadrado. Dígame cuál es el área aferente de esta viga, y usted le da el ancho donde ella actúa. Y entonces dice, bueno, la carga por metro lineal es tanto. O sea, ese es el objetivo, buscar las cargas aplicadas por metro lineal o por metro cuadrado. Fíjense que la combinación de diseño para cargas gravitacionales es la que nos da el código. Le hago una anotación, que estos valores son valores mínimos, ¿ya? Si usted está diseñando en una zona en que usted ve que no hay mucha tecnología, que no hay, ¿ya? Usted puede, como ingeniero, con criterio de ingeniero, puede cambiar este 1.2, digamos, por 1.4. Y este 1.6 por 1.7, por 1.8, porque usted ve que de pronto esto técnicamente no va a ser viable. Pero nosotros nos acostumbramos a poner a raya esto, pero estos son los valores mínimos permitidos. Ahora, si usted pone 1.0 carga muerta como cargas gravitacionales, ahí usted está mal, porque este es lo mínimo que usted puede colocar según el código. Se puede poner más, pero no se puede poner menos, porque estamos entonces violando la regla, violando el código. Y el código es cuerpo de ley en Colombia, ¿ya? Pues siempre ustedes se pueden dar lujo de decir, no, vamos a ponerlo 1.3 o vamos a ponerlo, como decía el código viejo, 1.4 y 1.7. Eso está bien, usted está dentro de la seguridad. Tampoco van a coger hacerle botar plata, digamos, al propietario, o usted va a botar su misma plata, sino cosas que ya usted tenga prevista, que vea que no se van a cumplir. Profe, pero en la norma no hay un rango para eso. De pronto para no estar sobrediseñando mucho. No, en la norma, sí, eso es criterio ya del profesional, pero yo te digo una cosa, estamos diseñando una vía, yo le explico a veces a mis alumnos cuando estamos en clases presenciales, estamos chequeando una viga, ya. Y le ponemos un refuerzo. Por ejemplo, yo quiero que esa viga trabaje, que normalmente esa viga me trabaje a 200 kilonewton por metro el momento. Y cuando yo hago la distribución y le pongo la dimensión o la predimensión y después me devuelvo y hago el análisis y esa viga me está soportando 500, y ahí usted está botando la plata, ¿ya? El mismo prediseño, el mismo análisis, el mismo diseño, y después el análisis de lo que usted hizo le dice a usted cómo está. Si está muy por encima, usted salió un 20% por encima, está normal, ¿ya? Pero ya 50, 60, es como a veces la gente diseña para 100 kilonewton metros la viga, el momento máximo. Y cuando uno le revisa lo que sacó, lo que sacó él como diseño, y le hace el análisis, se resulta que no está resistiendo sino 40. ¿Ya? O sea, que todo diseño debe revisarse ¿con qué? Con el análisis, ¿ya? Solo diseño se debe revisar porque puede estar sobrediseñado. Diseño de flexión. Diseño de flexión de una viguita sencilla. Ahí en este caso. ¿Cuál sería el momento de esa viga ahí? El momento positivo. W. W sobre 8, exactamente. Eso se saca sencillamente haciendo el
el diagramita de cortante y después siempre tenemos que estar prestos seguimos en este cuento en los diagramas de cortante y de momento de los elementos que tengamos. Entonces, el diseño a flexión, vamos a bajarlo un poquito. El diseño a flexión, diagrama de cuerpo libre. Esto que estamos aquí es el diagrama de ¿qué? De carga. Este diagrama de carga es el fundamento casi siempre. Nosotros nos acostumbramos de estática, que no, que esa viga carga tanto, que esa viga, pero a veces no sabemos de dónde salen esas cargas. Aquí, por ejemplo, en la losa ya les estoy diciendo que salen de cargas que gravitacionales. Cuando ustedes oigan hablar de cargas gravitacionales, son cargas que vivas y cargas muertas. No hay metido sismo por ahí todavía. Todavía no hemos metido el espanto del sismo. ¿Ya? Digo espanto porque los sismos han causado muchas tragedias en el mundo y seguirán causándolas porque la construcción no es del todo buena alrededor de todo el mundo. Hay países que cumplen mucho, hay países que están rezagados y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a diseñar la flexión. Tenemos la viguita, Entonces, si es diseño de una losa a flexión en una dirección, va a trabajar, se va a deflectar en una forma, en una sola forma, dentro de la luz corta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? También los códigos nos dicen a nosotros, cuando vimos concretos, que hay cuantías mínimas, cuantías máximas, y también alcanzamos a ver una cosita que se llama refuerzo por retracción y temperatura. Los códigos acostumbran a darlo, los códigos acostumbran a darlo como una cuantía ya previamente establecida. ¿Por qué será? No, porque no son esfuerzos tan grandes. Simplemente la retracción y la temperatura que hace que superficialmente nuestro concreto recientemente vaciado se cuartee. Para controlar esos esfuerzos, nosotros acostumbramos a meter lo que se llama la parrillita de temperatura y retracción. El maestro de obra le dice a uno, ingeniero, ¿qué temperatura le vamos a poner? Y dice, no, póngale un cuarto cada 25, un cuarto cada 30. De todas maneras, tienes que chequear si te está dando. Pero normalmente son cuantías pequeñas, pero si usted por casualidad se lo olvida en una losa de poner el acero de temperatura, sobre todo si es aligerada, se le va a reventar, se le va a cuartear toda la losa. Entonces, ¿qué pasa? Los códigos ya dan como unos valores prescritos. Para F sub Y de 280 a 350 megapascal, ¿ya? Megapascales, nosotros, el código nos da esta cuantía de .002. También nos dice que la cuantía requerida no debe ser menor de .014. Esta viene siendo ¿qué? Cuantía mínima ya. Y esta .018, sí, fíjense que la cuantía disminuye en la medida que la afluencia aumente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sacamos las cuantías, multiplicamos ese valor y dividimos sobre el F sub Y cuando son valores menores y haya una relación. Entonces, ¿qué debemos tener? Son parámetros también
refuerzo, y ese refuerzo generalmente es ¿qué? Transversal a ¿cuál? Transversal al refuerzo principal, encima. Bueno, entonces nosotros aquí encontramos que esto es una plantica de una casita sencilla, ya. Entonces suponemos que de pronto estos son muros de mampostería. Nosotros hacemos, de pronto aquí hay una columnita, entonces nosotros podemos tirar de pronto aquí en esto, por las luces ser pequeñas, podemos tirar, fíjense estas luces, podemos, digamos, tirar una viga aquí, unas vigas acá, que sean cargueras, y podemos armar en este sentido transversal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos siempre que mirar lo que nos está dando el arquitecto. Entonces ustedes con este esquemita, ustedes pueden plantear un sistema estructural que puede ser losa aligerada, que puede ser losa maciza, ¿ya? Después yo se los imprimo y se los mando para que vean qué pueden hacer ustedes con esta plantica sencilla, ¿ya? Entonces, ¿qué cargas vamos a tener nosotros de diseño en una losa? Vamos a tener carga viva, carga muerta, y las cuantías las vamos a sacar de los momentos que tenemos organizados, en los momentos que tenemos organizados, ¿verdad? Y le vamos a poner un acero de temperatura, le vamos a poner. Entonces, por ejemplo, las estructuras cuando cargan en este sentido, por acá tenemos una plaquita, no tan plaquita, una placota, ¿ya? Fíjense estas vigas que van aquí, que van cada dos. Aquí viene, esto es una riostra, lo que va transversal, ¿ya? Estas son las vigas cargueras, y estas... Esta ya es aligerada. Ah, esta es aligerada, exacto. Sí, es que de eso se trata, de aligeradas, y de eso no hay gran diferencia. Simplemente la diferencia está en que las aligeradas te consumen menos concreto y te permiten abarcar mayores luces, o sea, son más económicas, porque la parte que debería llegar de concreto la tienen en vacío. Unos casetones que a veces son metálicos, lo sacan, que pueden ser en icopor, que todos ustedes lo conocen, que a veces también pueden ser casetones recuperables, ¿ya? Entonces, aquí usted tiene esta viga, recibe esta hilera de viguetas, y carga la vigueta. Esta vigueta aporta el área aferente que esta vigueta recibe, es las que tengas aquí. Toda esta viga, lo que te mande la viga, pues la viga principal, esa viga que reciben las cargas, ¿se llaman qué? Vigas ¿qué? Principales. Y las que no reciben cargas se llaman ¿cómo? ¿Cuáles no? ¿Cuáles? No, las viguetas transmiten carga, pero estoy hablando del armado principal, de lo que forma pórtico. Esta forma pórtico. Según. Esta forma pórtico. Pero los pórticos también van amarrados aquí, mira. Van en este sentido y van en el sentido
en ambos sentidos y son ortogonales, o sea, se cortan en este caso perpendicularmente. Las vigas que reciben las cargas, en este caso, como está armada en una dirección, son estas aquí. Reciben las viguetas y le aportan carga. Esas vigas se llaman vigas principales o vigas maestras, ¿ya? Las que van acá, que van como amarrando, que cumplen precisamente la función de no dejar de que cuando haya un sismo esto sea débil, ¿ya? Se desplace. Entonces estas vigas se llaman vigas secundarias o vigas de amarre sísmico, ¿ya? Esta cumple la función de amarre y la función sísmica cuando está el sismo. Porque si ustedes ven, las vigas cuando reciben el sismo lo va a pegar exactamente en el centro de gravedad. El sismo puede cogerla en cualquier forma, diagonal, pues. Y entonces, como él cumple, las placas cumplen funciones de diafragmas. O sea que son capaces de transmitir, ¿qué? Fuerzas laterales. Y esos pórticos tratan de deformarse, de desplazarse todo uniformemente. Si la viga no tiene sujeción lateral, en este caso por acá, ella se va a deformar mal y puede tener torsiones. Y esas torsiones globales son peligrosísimas. Entre más alto sea el edificio, más peligrosos son. Entonces, aquí le decía en la clase pasada que nosotros aquí en Sincelejo y en la costa, yo me hice ingeniero por allá en el siglo pasado, yo soy ya de 2 siglos, ¿sabes? Y me hice ingeniero en Cartagena y trabajaba en unas empresas de construcciones. Habían ingenieros que estas vigas las colocaban, porque ellos estaban, el A6 siempre ha sido muy riguroso, pero había gente que estas vigas no las ponía. Aquí ponía una viguetica un poquito más ancha que estas viguetas y ya. O sea, no armaban en 2 direcciones. A partir del código de 1984 fue estrictamente obligatorio armar en 2 direcciones. Así la placa fuera unidireccional o bidireccional. Bueno, si es bidireccional, lógico que la tienen que armar en 2 direcciones, porque las 2 direcciones del pórtico son vigas que cargueras, o sea, ambas son vigas principales, aunque no carguen lo mismo. Bueno, entonces eso es interesantísimo que lo tengan pendiente. Entonces, por aquí voy a ver si están viendo la presentación. Cambiamos de presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. ¿Están viendo el código NSR10? No, señor, está en la presentación del PowerPoint. Sí, profe, está en la presentación. No se ha cambiado. Espérate un momentito. Un momento. Estamos PowerPoint todavía. Vale. ¿Y ahora? Nada, profe. No, señor. Ajá. Negativo. Negativo, bravo. Bueno. Vamos a dejar de prestar.
Y ahora, muchachos, ¿sí están viendo? Ahora sí. Ahora sí, pues. Me dan un pedacito para tomarme un poco de agua. Ya vuelvo. Un minutito. Tranquilo, profe, con confianza. Bueno, profe. Hija, mira. Ya. ¿Tú también quieres? ¿Quieres paparín de chile ahí? Come tú solo, come. Come. Bueno, entonces esto que estamos presentando aquí es el documento de la norma, pero el título 6 que se llama concreto estructural. Este documento, la base de este documento es el código ACI 318 del 2008. Esa es, de ahí fue tomado. Algunas cosas fueron cambiadas, es decir, ajustándolas a nuestra tecnología. Por ejemplo, cuando se toman las muestras de concreto, no sé qué, hay algunas cositas que están total, es decir, que tienen una variación pequeña que ajustada a nuestra tecnología. Yo siempre le he dicho a ustedes, a mis alumnos en clase, que no es lo mismo hacer un edificio en Nueva York o una casita en Nueva York que hacer una casita, por ejemplo, en Sincelejo, ¿ya? La mano de obra, la tecnología, los materiales, el control de calidad. Fíjense, yo he trabajado como contratista, he trabajado como interventor, he trabajado a veces como consultor y a veces, por ejemplo, me ha tocado el papel de ser interventor de ciertas obras y le está haciendo una interventoría a un ingeniero amigo y uno tiene que tomar la muestra para saber cuál es. Si ustedes están de interventor, tienen que dar fe de lo que están viendo, ¿sí o no? O de lo que están recibiendo. ¿Por qué? Porque ya en este momento, si ustedes no son diligentes y omiten eso, ustedes pueden ir a la cárcel, ¿ya? Entonces, lo que te quiero decir es que las cosas acá las vuelven como muy amigables, muy amistosas, entonces quieren que la gente no los controle, que no les haga. Pero si usted hace una cosa de esa, por ejemplo, ¿qué puede decir el tipo del SPEI, por ejemplo? El de balcones de Cartagena, ya el balcones de Bladeleso, 21 muertos, ya. Entonces, ¿haciendo qué? Eso es falta de control de calidad, ya. Es más, hay gente que es tan bárbara que construye sin calcular unos planos inventados. Yo he visto planos, hay arquitectos que son unos expertos en dibujar planos estructurales. Ellos dibujan 10.000 veces mejor que nosotros, ¿ya? Los ingenieros, porque
Ellos son, y entonces se inventan una raya y una cosa y ponen uno hierro, ¿verdad? Y las cosas se caen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No se dejen. Esto que está aquí, esto que les mostré, esto es ley, esto lo tenemos que cumplir sagradamente. Si nos dicen, hombre, tenemos que dar una longitud de desarrollo de 1 metro, dejen esa longitud, no se busquen problemas, hagan las cosas como son, ¿ya? Entonces, aquí la gente, tú vas a tomar la muestra y no te dejan tomar la muestra. No, vamos, te vas. Esos cilindros quedaron malos, y yo no voy a tumbar esa pared porque no, pero ya, entonces ahí vienen los problemas. Lo que yo le decía, no es lo mismo hacer un control de calidad. Mire, yo he conocido cosas, yo he trabajado en obras en Cartagena, y de Cartagena acá la tecnología cambia verdaderamente. No es que porque sea uno sufra de complejo de inferioridad, no, sino que a veces hay más sentido de responsabilidad. Uno se da cuenta, hasta los mismos maestros de obra, ¿ya? Los mismos maestros de obra, a veces, doctor, se acabó el hierro de temperatura, tal, no podemos vaciar. Aquí muchas veces usted le dice, no, pues vacía eso así. Hay gente bárbara que se va pasando los... Bueno, muchas cosas de este código son interesantes. Vamos, los requisitos generales, los planos de especificación, la supervisión técnica, muchachos. Esto se puso de moda y se lo están poniendo, se lo están pasando por la faja aquí en Sincelejo y en varias partes. La supervisión técnica es ya... Por ahí salió una normatividad que anoche estaba leyendo del 2017 y se la pueden buscar por ahí. Busquen supervisión técnica según la norma NCR 10 para que vean que han salido unas cosas que tienen que ver con el código y unos ajustes. Ya todo edificio después que pase de 2.000 metros cuadrados tiene que tener un supervisor técnico. Y ese supervisor técnico no puede ser ni el diseñador ni el constructor. ¿Por qué creen ustedes? Para evitar conflictos de ¿qué? De intereses. Si yo soy el dueño, yo no me voy a supervisar. Bueno, depende, si la persona es una persona honesta, sí, pero es muy raro que se supervise bien. ¿Qué dicen ustedes? Muchachos. A ver, se durmieron. Están dormidos. Lina. Pero eso es raro. Eso es raro que se controle mismo, ¿verdad? Entonces, esto es para evitar que conflictos de intereses, porque si es mismo que calculó, esto se le puede de pronto delegar a la interventoría, de pronto al interventor, ¿ya? Que haga la supervisión. ¿Por qué? Porque él está de ese lado, está buscando el control de la calidad. Pero eso al dueño de la obra no se le puede delegar, ¿ya? Y fíjese, y lo fregado es que el dueño de la obra es el que lo paga. Y ahí es donde está el conflicto, ¿ya? Yo considero que esto debía haber una ley que cada proyecto de edificio de 10, 20, 30 pisos, una obra grande, que sea estructural y que implique estructuras, debía el mismo Estado sacarle una póliza o sacarle una plata, retenerle una plata, o sea, de hacerle un depósito para pagar a quién, a ese supervisor. ¿No creen ustedes? Para que el tipo, porque si tú eres el que me paga, ya eres mi jefe. ¿O no es así? Entonces yo no me puedo portar mal con mi jefe. A ver, sí, según el criterio de amiguismo. Pero si en el criterio técnico debo hacerlo, porque yo puedo ir a la cárcel si a esta supervisión técnica no lo hago como es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora te obligan a ti a firmar. Si es un edificio de habitaciones, un edificio de apartamentos, te obligan a firmar ante notario público de que esa
apartamento, de que esa edificación es habitable, o sea que puede vivir gente sin ningún peligro. ¿Ya? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, esto debe ser más reglamentado, digo yo, porque aquí en Colombia es el país de las leyes, pero no cumplimos ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Esto debe ser más reglamentado. Se hace un edificio de 40.000, 50.000 millones de pesos. Deje un depósito aquí, señor, de 50 millones de pesos para pagar el supervisor, ¿sí o no? Si tú tienes para hacer un edificio de 50.000 millones de pesos, ¿cómo no vas a tener 30 millones de pesos para pagar un supervisor? ¿Ya? Y que sean las mismas, ¿cómo es? Las mismas curadurías o las mismas, la sociedad de ingenieros que tenga un cuerpo de supervisores calificados y los nombres sin amiguismo, gente buena, vaya a cumplir la función. ¿Por qué? Porque eso puede evitar una desgracia. Bueno, el capítulo 2, notación y definiciones, van a encontrarlo. Bueno, primero hablemos de esto. Ustedes van a bajar el título 6. Deben tenerlo para siempre chequear sus cositas, para ver si lo que le están diciendo las presentaciones y las cosas están dentro de lo correcto. ¿Ya? Materiales. Aquí te van a hablar de los ensayos de los materiales, de los materiales cementantes, de todo lo que cumple, todo eso que ustedes vieron en el semestre quinto como materiales, aquí lo van a ver y de pronto un poco más reforzado. El refuerzo liso en Colombia se eliminó. Solamente se ha podido dejar para los aceros de temperatura. Los pernos para el refuerzo cortante es algo que antes no aparecía en los códigos, ya aparece. El acero de preesfuerzo tiene unas calidades y ustedes deben conocerlas, porque les puede tocar trabajar en concreto preforzado. Requisitos de durabilidad. Esto en ciudades como Cartagena, como Barranquilla, le están dando bastante duro. O sea, casi todos los edificios que tienen problemas de exposición al medio ambiente, por ejemplo, los edificios construidos en zonas de playa, en zonas costeras, generalmente ya un edificio, usted vaya en Cartagena y rarito el edificio que sea de 3.000 PSI o de 21 megapascal. Casi todos son de 28. Yo trabajé en un edificio en el año 2005 y en esa época ya las losas eran de 4.000 y las columnas de 5.000. ¿Ya? El diseñador ahí se asegura que sus concretos sean durables, durabilidad. Entonces es bueno que ustedes, como ingenieros que están ahora jóvenes, que leen, que tienen inquietudes, lean qué quiere decir esto. ¿Ya? El contenido total de aire dentro de un concreto expuesto a ciclos de congelamiento. ¿Para qué se utiliza eso? ¿Cuáles son los grados de exposición que puede tener una estructura? ¿Ya? Hombre, esta calidad del concreto mezclado y colocación, eso le parece uno sencillo. Es sencillo. Concreto de 3.000, de 4.000, ¿ya? Pero aquí dentro de estas cosas hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí, cuando la resistencia del concreto tiene unas desviaciones y a veces cuando se tiene que rechazar una cantidad de concretos que no están cumpliendo, cuando tienen una obra de cierta magnitud, tienen que ir cumpliendo con todos estos factores de la desviación estándar, de la resistencia característica. Es bueno que aunque no hayan ejercicios y problemas, ustedes vayan leyendo esto y vayan leyendo
cosas, libros que... Mire lo que dice aquí, investigación de los resultados de los ensayos con baja resistencia, ¿ya? A veces nos toca al final del cuento, cuando ya la estructura se hizo, no sé qué, y hay una cantidad de fallos. Y hay edificios nuevecitos en que hay que hacerle estudios, reforzamientos. O sea, hacerle patología o ver qué ha pasado. Y después que se ha hecho todas estas cosas, se han visto las resistencias, las desviaciones y si salieron el promedio de una cantidad de ensayos, salieron muy por debajo. Muchas veces tenemos que recurrir al concreto reforzados con fibra de acero o a los concretos reforzados con con de esa cinta de FRT, creo que es unas cintas que se le ponen a las vigas por debajo. Los puentes, usted va a ciudades, esos puentes que son muy viejos, que ya han perdido se refuerzan con fibra de carbono. Eso tiene la gran ventaja de que eso es exterior. Eso se aplica a la estructura en donde tiene máximo momento y se refuerza. Y todo eso se comprueba. Todas esas cosas son comprobadas y son tecnologías que ya hacen. Por ejemplo, en SICA hay un ingeniero de apellido Rincón que una vez me asesoró a mí en un problema de un tanque de resistencia, de investigación de resultados por resistencia baja. Y lo que pasa es que esos reforzamientos ya, como no son destructivos, valen mucha plata. Pero eso, contra tumbar una estructura, contra demoler una estructura, es una gran ventaja, ¿ya? Entonces dice, hombre, no, vamos a reforzar las vigas aquí con una fibra de carbono. En SICA, por ejemplo, en SICA son muy expertos en eso. Y ahí está un ingeniero Rendón, creo que es especialista, tiene un doctorado en doctorados de patología estructural. Es un señor, e incluso me regaló un CD de que eso es institucional de SICA, donde te explican más o menos cómo refuerza tú una viga con baja resistencia, ¿no? Te dicen, yo quiero, la estructura está en 2500 y debía estar en 4000. Y tú metes en el programa y te dice el refuerzo, de qué espesor debes poner la fibra, dónde la debes poner y todas esas cosas, ¿ya? O sea, ya hay cosas que nosotros como ingenieros debíamos de saber, es decir, ya el mundo no está tan oscuro, ya hay mucha tecnología. Y a veces, hay ensayos que son destructivos, pero que también son fáciles a veces de hacer. Pero ese de SICA me ha parecido muy, muy bueno porque muchas estructuras de puentes y muchos edificios y tanques elevados se han salvado con esa. Y después usted le pone así, después le pasa una pintura que ellos mismos le recomiendan y ni se ve que eso está. Porque la gente a veces es caprichosa, dice, no, pero solo repararon y le pusieron unas cinticas ahí. Sí, ustedes han oído eso. Nunca han oído eso. Yo no creo en esa estructura, eso de pronto el día se cae. No, eso es serio, eso es universal, y eso se ha comprobado que. Bueno, otra cosa de las que nosotros debemos saber mucho es el detalle de refuerzo. El semestre pasado, aunque fue por virtual, yo les mandé a mis alumnos muchos videos que vieran todo lo que tiene que ver con longitud de desarrollo. Yo siempre he dicho que el diseño es huérfano. El diseño a flexión es el complemento del diseño a flexión, es la longitud de desarrollo.
Si nosotros tenemos un buen anclaje, bien distribuido nuestros aceros, estamos bien. ¿Y qué es lo que complementa eso? La longitud de desarrollo. Hay unas clasecitas sencillas de un profesor barranquillero que tiene como unos 4 o 5 clases de longitud de desarrollo que se las a todos a los alumnos, a los que hayan sido alumnos a todos mis alumnos que son ustedes, les recomiendo que entren y vean las clases del profesor, el profe Orlando. Dice, longitud de desarrollo, profe Orlando, y ven ahí unas clases súper claras, pero tienen que anotar todo porque si no, porque él va cambiando, él tiene ya las cosas como montadas en un tablero, ¿ya? Y después pasa a otro tablero en donde ya tiene las cosas que siguen. Y si usted no pausa el video y va tomando apuntes, se pierde una gran cantidad de información. Pero entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, diseñar la flexión es fácil, facilísimo. Fácil. Hagamos el momento, aquí necesito 3 varillas. Lo que es de cuidado es ver cómo van esas 3 varillas, hasta dónde deben ir. Si yo esas 3 varillas puedo cortar 1 o puedo cortar 2 para hacer unos ahorros, o si no puedo cortar ninguna, ¿ya? Y si le tengo el sitio preciso, cómo debo colocarla, cómo deben estar separadas, cuánto deben estar ancladas en los extremos, cuánto debo llevar a los apoyos, cuánto no, ¿ya? El justo equilibrio de la distribución del acero es el 50% del diseño. Un diseñador que despiece bien, le puede ahorrar contra el mismo diseño y contra la misma área, le puedo ya ahorrar a una empresa, a un edificio, a un constructor, a veces hasta 20 y 30%. Hay gente que le dio 4 varillas, sí, 4 varillas, llévelas allá, llévelas al apoyo, pero resulta que el apoyo se le está congestionando de acero. Y cuando usted hace un corte de barras que no necesita, ya, usted está evitando congestionamiento, está ahorrando dinero y está haciendo una estructura más limpia, ya. Entonces, ojo con esto. El detalle de refuerzo, hay oficinas de ingenieros en Bogotá, incluso aquí, en donde hay muchachos así recién graduados como ustedes, que los meten exclusivamente para que revisen el despiece, los enseñan a despiezar. Oigan eso, para que el acero quede armónicamente distribuido y cumpla todo lo que dice, ¿ya? ¿Cuánta área debe llegar en el momento positivo al apoyo? Debe llevar el 30%. Bueno, todas esas cosas. Debe arriba, el área de acero positivo debe ser como mínimo el 50% del área del acero negativo. Son cositas que están en los códigos. Esto lo van a encontrar ustedes en los códigos, ¿ya? Paquetes de barra, tolerancia, altura, diámetros mínimos de doblado. Eso es doblado. Eso tiene su historia. Cuando van a hacer los ganchos, dañan los ganchos. Esto debe tener un radio. Todos esos son rodillos. Si ustedes van a una dobladora, por ejemplo, del ingeniero Carlos Palencia, que tiene eso bien montado aquí, una cortadora de acero. Ahí todos los hierritos salen. Usted coge un gancho o coge una varilla que haya sido doblada en una figuradora y usted tiene garantizado eso. ¿Por qué? No se fisura. En cambio, usted ve a veces
aceros doblados por maestros de obra, por herreros, extraordinarios herreros. Usted ve y el gancho está partido del lado atrás, o sea, donde se tracciona la barra, se le ve la fisurita, y ya usted que está metiendo ahí, le está metiendo una falla a la estructura, ¿ya? Entonces siempre lean todo lo que puedan de doblado, de gancho, de longitud, lean todo, porque les digo que siempre tiene uno algo que aprender en el detallado de refuerzo, ¿ya? Yo tengo 40 años y siempre estoy aprendiendo algo. Todos los días estoy aprendiendo algo de cosas que no son correctas hacer, ¿ya? Aquí está la ciencia de diseñar, en colocar el acero bien, ¿ya? Hay aceros, incluso, por ejemplo, yo siempre he comparado los diseños que hacen los bogotanos, las grandes firmas bogotanas, con los diseños que hacen, por ejemplo, en Cartagena. Esos tipos optimizan el diseño. Uno ve el hierro perfectamente colocado. Acá a veces no, a veces acá encuentra unos diseños con congestionamientos de barras, con longitudes que no son correctas, ¿ya? Los bogotanos, dependiendo de la firma, por ejemplo, el doctor Aicardi, esa firma se llama PSA, Palomino y Aicardi. Esa gente, la firma de Luis Enrique García, producen unos diseños excelentes, siempre tendiendo a que cumplan con todo. Y aquí está casi el todo en esto, en el detalle del refuerzo. Un edificio mal detallado. Entonces yo les insisto mucho cuando les hago los previos, los parciales, y a veces no es uno por necio, sino me hacen un enjambre de números, qué berraquera me pone, y la viguita por allá rayadita, torcidita, el hierro que me deben poner lo ponen abajo, el estribo que me le deben cerrar los ganchos no lo cierran, es decir, y eso es lo principal, ¿ya? Acostumbre siempre de sacar un detallito. Ese ejercicio que los voy a mandar, me lo voy a mandar, el que me lo haga bien y que me lo haga en una hoja Excel, le pongo 0.50 de la nota del corte. Te lo voy a mandar, es decir, no es obligatorio hacerlo, el que lo quiera hacer lo hace y me lo manda por correo, pero que sea una cosa que usted le haya gastado, que le gaste 2 horitas, 3 horitas, ¿ya? Profe, ¿cómo, profe? ¿Cómo? Yo le voy a mandar un esquemita de una losita maciza, ya, para que la diseñen. Ustedes ya en el material que yo les mandé, ahí tienen cómo se diseña con coeficiente y cómo se diseña una losita maciza. Acá yo le voy a poner una losita que tiene varios apoyos, pero para que lo resuelvan por el método de la 6, o sea, con el método de los coeficientes. Entonces, y para que me la armen, sobre todo, para que me la armen bien, el último detallito, ¿saben qué ven los maestros de obra? Y que ven los diseñadores, los grandes diseñadores, el detallito de los planos. Si los planos están bien, es que porque el cálculo se hizo bien. Si los planos están todos chuecos, así que un hierro por acá, una vaina por acá montada, y que no se sabe qué longitud tiene, eso está mal hecho. ¿Ya? Entonces sí, eso ya la vejez lo va poniendo uno ya veterano, no tiene que revisar tanto. Mira, esto aquí no tiene, esto aquí le falta, aquí le sobra. Aquí. Entonces yo le voy a mandar una plaquita, voy a tomar la fotito y se la voy a mandar por correo. Listo, regale. Para que hagan el intento, porque el material que les mandé es para leerlo, no es para que lo guarden. Mira, el profe si nos quiere, a nosotros nos mandó el módulo 1. ¿Ya?
Eso es para que los que sean inquietos se pongan a diseñar losas macizas, ahí, todo lo que dice, está la aplicación del código. Claro. Yo le puse una cosita ahí como para que vieran cuál era el objetivo de ese material. Entonces, fíjense, análisis y diseño. Si usted falla en el análisis, ¿qué pasa después de eso? ¿El diseño qué? No sirve para nada. El diseño puede ponerme el acero bien colocadito, pero que va, si el análisis debía dar 50 kilonewton por metro, te dio 150 porque aplicaste ¿ya? Está mal. Y entonces acostúmbrense en dos cosas. Acostúmbrense a usar las herramientas tradicionales, o sea, el termomento, la pendiente de flexión, el cross, eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en cambio el matricial lo que te da es una matriz. El matricial no te dice que, es decir, ya tú tienes que interpretar qué te bota y saberlo bien, porque si no, entonces acostúmbrense a usar siempre las dos herramientas, la que sepan por matricial, y comparen. Cosas sencillitas como esa plaquita, ustedes la pueden montar facilito en un cross, en una pendiente de flexión, son viguitas. La pueden montar aquí pido que me las hagan por los coeficientes, eso está en el código. Ahora les voy a mostrar dónde anda. ¿Ya? Bueno, el análisis, requisito de resistencia. Si la resistencia no da, damos mal. Entonces eso lo cuidamos que en la obra, ¿okay? Como dice un taller en la carta. Control de deflexiones. Control de deflexiones, miren lo que les digo. Tabla C95A. Deben fotocopiarla para tenerlo a la mano. El C953 te dice de la tabla 95B, ¿ya? Y 95R. Hay varios espesores mínimos. Eso, los espesores mínimos es lo que estas tablitas son el arranque de qué? Del prediseño de uno, ¿verdad? De vigas sobre todo. Flexión y cargas axiales. Aquí nos vamos a enfrentar. Esto nos va a servir para cuando veamos columnas, ¿ya? Las columnas son las que están sometidas a ¿qué? A flexión y carga axial. Son los elementos principales de un edificio, ¿ya? Si las columnas tienen una fallita, se viene el edificio abajo, ¿ya? Cortante y torsión. Aquí vimos algo de cortante, torsión no alcanzamos a mencionarle por la premura del tiempo, pero pues, hay muy buenos textos que lo pueden revisar. Aquí hay una cosa de el umbral de torsión. Cuando ustedes vean esto, cuando lean cada línea de esta, dice, ¿qué es esa vaina? ¿Qué quiere decir? El umbral de torsión quiere decir que el código nos dice que hay una determinada torsión. Hasta una determinada torsión es despreciable la torsión, o sea, no tenemos necesidad de hacer diseño a torsión. Ustedes recuerdan que para cortante pasa lo mismo, hasta un determinado cortante, ¿verdad? Si el B sub U es menor que phi B sub C medio, yo no tengo necesidad de estribos, ¿ya? Le pondría que estribos constructivos únicamente para aguantar los aceros. Aquí pasa lo mismo con la torsión. Cuando ese valor de torsión es inferior a 1 que nos da el código, dice, no hay necesidad de... Pero si supera eso, hay que hacer el cálculo del momento torsional, hacer todos los procesos que hacemos con con el cortante. Y además la torsión... La torsión afecta el cortante y la torsión afecta la flexión.
Entonces, cuando ustedes vean una viga armada por las 4 caras, ¿ya? Que tiene acero por las 4 caras, digan, esa viga está así porque debe soportar torsión, ¿ya? ¿Por qué? Porque la torsión es algo que trata de hacer desgarrar la superficie. Fíjense que cuando una viga falla por torsión, ella está descascarada por las 4 lados. ¿Por qué? Porque la torsión se manifiesta superficialmente, ¿ya? Fíjense que cuando un acero se rebota en las columnas, empieza dice usted, eso está teniendo pandeo, ¿ya? Y cuando usted vea que una columna se le está brotando el acero, se viene inclinando, vaya retacando esa vaina y viéndole a la gente que se vaya de ahí mientras la arregla, ¿ya? Entonces, esto de la torsión es cuidadoso. Y hay torsión que se adiciona a la flexión y hay torsión que se adiciona al portante, ¿ya? Ahí en el libro de Segura Franco hay un ejemplito de torsión muy clarito que les muestra a ustedes todas las cosas que debe cumplir una viga o una viga a torsión pura. Cuando ustedes oigan hablar a torsión pura es que la flexión no la está ayudando, o sea, y cuando oigan torsión compensada es porque algún otro elemento le está ayudando a la torsión, ¿ya? Entonces dice, no, es que es torsión pura, o sea, le estamos metiendo un torque. Píntense el eje ese que vimos nosotros en resistencia a materiales aplicado a plenitud, tratando de retorcer nuestra tensión, ¿ya? Los voladizos muy largos tratan de retorcer las vigas de donde salen, ¿ya? Por eso generalmente que las vigas correlacionadas con los balcones se deben reforzar a torsión. Vigas altas. ¿Qué es una viga alta? ¿Quién me dice? Se durmieron. No, profe, Viga alta. Ajá. Son vigas que ¿qué? Creo, Por ejemplo, si no No tiene la que tiene la resistencia al corte, ¿no? no. No. Vigas altas son las que tienen más de 1,50 y no son tan largas. Guardan una proporción. O sea, son muy esbeltas. Son esbeltas, exacto. Entonces tienen un diseño especial. Ya. Tienen un diseño especial tanto para el cortante, no lo calculas como el cortante normal de una viga de edificación. Tiene otras composiciones, ¿ya? Y la flexión también. Entonces ustedes encuentren, desen el trabajo, busquen en el internet, ponen diseño de vigas altas y hay libros de esos enteros. Ya, no es difícil, te dicen, pero hay unas tablas y algunas cosas que la diferencian de las vigas normales. Las vigas normales tienen una relación de ancho, altura, a longitud diferente a las vigas altas, ¿ya? Las vigas altas no son tan largas, ¿ya? Pero sí son muy altas. Entonces hay que controlarles ciertas cosas. Entonces, si ustedes se entran a internet, busquen en YouTube o buscan en Google y pongan diseño de vigas altas y concreto, y ahí le verán ustedes ciertas cositas. Uno tiene que aprender curioseando, ¿ya? Aquí longitud de desarrollo tiene que ver mucho con lo que habíamos visto acá, con detalles del refuerzo, ¿ya? Entonces, casi que concatenante, ¿ya? Eso tiene que ver mucho. Entonces, aquí en sistemas de losas de una y dos direcciones, le tenemos que cargar la mano, porque este es parte del
objetivo del curso. Aquí van a ver ustedes detalles del refuerzo de las losas sin vigas. Ahí les van a mostrar unas figuritas. Procedimiento de diseño. Ahí le van a decir también las limitaciones. Momento estático mayorado, total, momentos mayorados negativos y positivos. Aquí le van a aparecer también ciertos coeficientes para calcular losas en una y dos direcciones. Aquí, pórtico equivalente, que quizás no alcanzamos a verlo, pero existe. Fueron métodos tradicionales usados. Elementos torsionales. Aquí se da cuenta uno que muchas placas o muchas losas de piso meten torsiones a las vigas, ¿ya? Y si esos elementos no se calculan teniendo en cuenta la torsión, se puede llegar a la falla. Momentos plásticos, mucha gente le para poca bola a esto, de análisis y diseño. Cuando ustedes hagan una especialización, losas en dos direcciones apoyadas sobre muro o sobre vigas. Aquí estas tablas generalmente aparecen en el libro de Nilsson, en la 12ª edición. Estas tablas sirven para buscar los factores que nos van a ayudar a nosotros a calcular los momentos en un sentido u en otro, ¿ya? Muros, no tenemos problemas con muros. Entonces, este capítulo es bueno que lo lean porque ahí le dicen en una y dos direcciones. Y por acá en el capítulo 8, creo en el 7, en el 8, 7 y 8, dicen algo que nosotros tenemos que saber de las vigas, de las losas aligeradas. Fíjense aquí, redistribución de momento. Esto es un término que todo ingeniero debe saber. Se lo dejo de investigación a ver qué quiere decir eso. El C84. ¿Qué quiere decir cuando una estructura, si una estructura no redistribuye momentos, no es dúctil, es peligrosa, ¿ya? Es peligrosa. La redistribución de momentos casi siempre es bueno que las estructuras las hagan, ¿ya? El módulo de elasticidad, ¿cómo se calcula? Eso lo hicimos en ¿cómo es? En las primeras clasecitas de cómo calculamos el módulo de elasticidad, sobre todo del concreto. Del acero no, el acero es constante, ¿verdad? Concreto liviano, que es el concepto de rigidez. Rigidez efectiva para determinar las deflexiones laterales. Columnas. Disposición de la carga viva. Oigan esto. También tiene una suma importancia. Y sistemas de vigas T. Los sistemas de vigas T, casi todos los pisos aligerados terminan siendo ¿qué? Sistema de vigas T. Las viguetas en losas nervadas y acabado de piso. Aquí te van a decir te van a decir las losas, el sistema de vigas T, qué características debe tener una losa nervada, cuánto debe ser el espesor de las viguetas en losas nervadas. O sea, ahí te van a decir cuánto debe ser el espesor mínimo de una vigueta. Una vigueta debe tener como dimensión mínima 10 centímetros. Ahí le van a dar también, les digo que entren aquí en estas tres últimas y lo lean, porque después vamos a ver lo de vigas, en una dirección aligeradas. Bueno, entonces hablan de losas por aquí en el 8 y hablan de losas en una y dos direcciones en el 13.
¿ya? Y este es el fuerte que nosotros vemos. Estas son las losas que nosotros vemos en una y dos direcciones. Si ustedes, si encuentro por ahí un documentico que tengo yo del ACI, que se llama Diseño Simplificado de Edificios Medianos, ahí te presentan todos los sistemas de losas que hay, con losas planas totalmente, que se llaman en inglés la flat slat, losas con capiteles, losas nervadas en una dirección, losas nervadas en dos direcciones, losas Wafet, que aquí en Colombia y en México han producido malos resultados. Esas están armadas en dos direcciones y tienen un núcleo en la columna. Entonces es como si esas losas se desprendieran. Voy a ver si las veo por aquí. Losas, aberturas. Aquí ese documentico están todas los tipos de losas. Pues sí, entonces de losa es el fuerte, parte del fuerte de este curso. Saberlas diseñar, distinguir, cómo trabajan. Profe, ¿me podría aclarar una duda? Sí, señorita, dígame. Profe, si yo estoy diseñando una losa y en esta se encuentra un voladizo en la construcción, ¿los diseño en conjunto o hay alguna restricción dependiendo de la longitud del voladizo para poderla diseñar independientemente? Repítame nuevamente el planteamiento. Profe, mire, tenemos ¿Está diseñando una losa como maciza o aligerada? Ya sea cualquiera de las dos. Ajá. Y se encuentra un voladizo, ¿cierto? ¿Esto lo diseño en conjunto o diseño el voladizo por aparte o dependiendo también la longitud del voladizo? ¿Hay alguna restricción? No sé. Los voladizos generalmente tienen restricciones en cuanto a la longitud con relación a las luces internas, pero debes ¿cómo es? Debes diseñarle y depende del sistema que tengas. Porque si tú tienes con vigas, o sea, la losa por ejemplo, es maciza, apoyada sobre vigas, simplemente tú pasas las vigas y llegas el voladizo hasta lo que te dé. Tú pasas una sola estructura, ¿ya? Dependiendo del sistema de armada que tenga, a donde sea de una dirección o de dos direcciones. Pero eso va con todo. Lo que pasa es que tienes que tomar ciertas restricciones. Por ejemplo, si es aligerada, las vigas que terminen, digamos, las viguetas terminen en el borde exterior del voladizo. ¿Tú qué tienes que hacer? Tienes que hacer una viga de amarre en donde terminan esos voladizos. ¿Ya? O sea, lo que se llama la viga de borde. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ella realmente trabaje como placa. Porque si tú no la amarras en las puntas, o si no la rigidizas en las puntas. Ahora, si es maciza y tiene unas vigas volando, también hacen lo mismo. Le bajas una viga de borde. ¿Para qué? Para que ese trabajo sea monolítico, conjunto. ¿Ya? O sea, se trata de amarrar siempre el voladizo en el borde exterior, dependiendo del sistema estructural. Y si son placas voladas, hay restricciones en la longitud que debe tener en el voladizo. O sea, no puede volarla toda la cantidad que tú quieras, sino una distancia relativa al borde. Y tienes que tomar precauciones porque si es placa maciza solamente, pero si es placa que está apoyada en vigas, puedes pasar las vigas, sobre las vigas apoyas tu placa, con la salvedad de que amarren los puntas de las vigas, ¿ya?
que amarren las puntas de las vigas. Siempre debes tratar, y cuando tú tienes una losa aligerada, hay muchos ejemplos de esos balcones, tú vas pasando las viguetas, incluso hay vigas que pasan. ¿Qué pasa? Esas viguetas no pueden quedar sueltas, tienen que ir funcionando con una viga de borde, ¿ya? ¿Qué hace esa viga de borde? Amarrar todas esas puntas de esos nervaduras o de esas viguetas que están, y le da a la estructura la integralidad de placa. El concepto de integralidad es fundamental en las estructuras. Entre más íntegra sea un elemento, ayer le hablaba, en la clase anterior le hablaba de eso, que entre más apoyo tiene, entre más, acá también, ninguna estructura debe quedar suelta, ¿ya? Todas esas vigas de borde, a veces esas vigas de borde son de 25 centímetros, tienen un espesor 25, 20 centímetros, le dan rigidez a esas puntas. ¿Por qué? Porque esos nervios sueltos en un voladizo peligroso, ¿ya? Pues si tú le das rigidez, puedes apoyar sin ningún peligro esos bordes de los voladizos de las viguetas, y está asegurando que tu placa funcione integralmente. ¿Sí me entendiste el concepto? Sí, pero imagínate tú que esa plaquita que les mostré saliera en un voladizo de 2 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Eso de 2 metros hasta donde llegan las vigas principales, esas vigas principales las amarro con una viga de borde, y que a su vez esa viga de borde me reciba, sea apoyo de de las viguetas que están funcionando en voladizo, aun cuando yo la calcule como voladizo, ¿ya? ¿Sí entendiste? Yo lo calculo como así, me estoy asegurando doblemente, o sea, estoy considerando que es un voladizo y le estoy dando una rigidez, o sea, estoy poniendo un cinturón. O sea, que mayores a 1 metro ya tendría que ponerle viga de borde. Así siempre te aparece un nervio de borde o una viga de borde, ¿ya? Casi siempre todo lo que funcione con voladizo, excepto placas planas, porque las placas planas no tienen como hacer la viga de borde. Por eso esas son más limitadas los voladizos, ¿ya? Pero en las placas aligeradas o en las placas planas que están apoyadas sobre vigas, se puede hacer la viga de borde y se amarra, ¿ya? Esa es la manera de manejar. Bueno, muchachos, entonces quiero que me revisen uno a uno los ejercicios que les mandé en el módulo 1. De ustedes depende, ustedes le van a dar dinamismo a la clase. Cada cual debe coger y empezar a hacer la plaquita maciza, la escalerita, y llenarse de consultas, de dudas, porque el maestro es veteranísimo, él a veces hace unos pasos que es decir, ya él hace de que todos nosotros sabemos eso ya. Él hace eso como para calculistas veteranos, pero él explica y si uno sigue con los detalles, uno llega. Entonces hay que ponerse a hacer los ejercicios de plaquita maciza. Hay una losiza aligerada, hay unos ejemplitos de método de coeficiente, y por último hay una escalerita, ¿ya? Pero comiencen en orden, ¿ya? Comiencen en orden para ver si en la clase siguiente empezamos a resolver las dudas y a mirar ejemplito por ejemplito rápidamente, para ver quién se quedó, quién no entendió esto, quién no hizo eso. Pero es la recomendación mía, hagan los primeros ustedes. Plantéenlo en sus notas de apunte, que eso da muchos resultados.
¿ya? Y le voy a mandar ¿cómo es? El reto para ver si alguien me diseña eso y me da también la hojita de Excel que se puede, es decir, las placas planas y las placas alideradas se pueden fácilmente resolver con una hoja de Excel, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes no se queden como nosotros hace 40 años. El Excel no lo habían sacado ni de la, ¿cómo es? Ni de la entraña del ¿cómo es? Del que creó el Windows, ¿ya? Y de todo lo que es Microsoft. Ya ustedes tienen diferentes armas, pueden ir a la red, pueden ir a Bill Gates, exacto, ese todavía no, pero ya nosotros tenemos ciertas cosas que no. Yo sé que ustedes son inquietos y que bajan mucha información, eso es lo que yo quiero que ustedes, el orgullo de todo profesor es que el alumno sea mejor que el profesor, ¿ya? Yo espero que ustedes sean unos jóvenes juiciosos, sobre todo el momento que estamos viviendo, que nos ha puesto con una cantidad de dureza y una cantidad de dificultades enormes, ¿ya? Entonces, de todas maneras, cuídense, no vayan a fiestas, no vayan, eviten, la vida vale más que todo, ¿vieron? Ustedes jovencitos son muy dados a que, ¿no? Que las reunioncitas, no estamos en reuniones, no estamos para tiempo de reuniones, no estamos para traguitos. Fíjense que todos esos pelados que han matado por allá han estado tomando traguitos, ¿ya? En Guayafita, dedíquense mejor a estudiar concreto, que eso da más resultados. Sanitaria 1, Sanitaria 2, pavimento. Eso es más bonito, están más cuidaditos en su casa. No quiero saber nunca que a un alumno mío le pase nada. Recuerden que ustedes son para unos hijos también. Uno quiere el bien para ustedes. ¿Ya? No se demande, esto es una peligrosa. Entonces, de pronto a ustedes no les pasa nada, pero se lo llevan a su viejito, a su abuelita, y entonces, ¿ya? Bueno, muchachos. Profe, una pregunta. Sí, viejo. ¿Cómo no? ¿Para qué puede subir las diapositivas esas a la página? Para uno copiar, porque hay veces que uno se queda y no tiene todo copiado bien. Mira, todo lo que dice ahí, de una o de otra manera, está resumido ahí en módulo. ¿Oíste? Quiero que hagan esfuerzo, que lean. No quiero que dejen la actitud. Las diapositivas son una ayuda como para presentar pero no son todos, no contienen el contenido nunca de un libro. No reemplazan un libro, ¿ya? Son una forma de desarrollar una pedagogía. Pero no te preocupes, que yo se las mando en el momento adecuado. ¿Ya? Bueno, gracias, profe. Bueno, profe, se le agradece mucho. Bueno. Muy buena información. Bueno.